Bueno, mis queridos aprendices, entonces el día de hoy, como les había comentado previamente, vamos a cambiar un poco la dinámica. Ya no va a ser una grabación de la profe conversándoles, sino que lo que vamos a hacer es una socialización de unas diapositivas que les elaboré relacionadas con el tema que nos convoca esta semana, que vamos a introducir, que se llama la comunicación. Quisiera entonces empezar diciendo esta frase de esta psicóloga tan importante para nosotros los profesionales de la salud mental, que se llama Virginia Satir, que dice que la comunicación es a la relación lo que la respiración es a la vida. Ella nos hace esta analogía especialmente para traernos lo más importante de la relación, que es la comunicación. Casi que es el oxígeno, lo que alimenta la relación, es la capacidad que tenemos en los vínculos que vamos haciendo por la vida de podernos comunicar. Y aquí es donde vamos a empezar a hacer énfasis, vamos a empezar a trabajar el tema de la comunicación desde lo conceptual, y alrededor de esta presentación vamos a ir conociendo y dándonos cuenta de algunos asuntos que puede ser que esté haciendo o puede ser que no esté haciendo y que puedo mejorar para fortalecer la comunicación con las personas que me rodean. Bueno, vamos a continuar. Entonces vamos a enfatizarnos mucho en la comunicación en la organización, porque nosotros estamos en este proceso de formación específicamente para hacer empresa o para hacer parte de una empresa. Y las organizaciones, como son unos seres que van construyendo su propia personalidad, que van construyendo su propia cultura, que van construyendo sus propios procesos, pues tienen también sus propias maneras de comunicarse, y también tenemos que ser sensibles o darnos cuenta de estas dinámicas comunicativas dentro de los espacios de la organización. Bueno, primero vamos a conceptualizar un poco frente a la palabra comunicación. Realmente, si vamos a buscar en la bibliografía qué términos o qué conceptualizaciones existen alrededor de esta palabra, vamos a encontrar mucha información. Entonces, traté de resumirlo a una descripción muy sencilla, y básicamente la comunicación es un acto mediante el cual un individuo, bien sea un ser humano, bien sea un animal o incluso un objeto, porque hay objetos que comunican, establecen con otro o con otros un contacto que le permite transmitir determinada información. Vamos a hacer un ejemplo relacionado con este concepto. Nosotros como comunidad humana estamos tan cercanos al asunto de la comunicación que desde que nacemos comunicándonos. Podemos ir entonces a mirar en nuestra familia si hay bebés, o si en este momento somos madres de un bebé que no supere los 5, 6 meses, y nos daremos cuenta de que ellos, a pesar de no tener todavía un vocabulario, no tener un lenguaje aprendido, porque no están en esa etapa todavía de su desarrollo, sí buscan de manera orgánica, de manera instintiva, cómo comunicarse con el mundo que los rodea. En ese orden de ideas, ustedes escuchan que la mamá dice cosas como: está llorando porque tiene ganas de comer, está llorando porque de pronto tiene mucho calor. Las madres, en el proceso de comunicación con sus crías, con sus bebés, van generando esas dinámicas de interpretación, de conocer qué significa ese llanto del bebé. De hecho, hay muchos estudios alrededor de esto que nos dicen que nosotras, como mujeres, en nuestro cerebro tenemos un procesamiento de este llanto y somos capaces de interpretar de acuerdo a los decibeles, de acuerdo al sonido e incluso de acuerdo a los movimientos del bebé, pues qué es lo que este nos está tratando de decir. Lo mismo notamos en diferentes especies diferentes a la humana. Por ejemplo, las orcas tienen una manera de comunicarse con su entorno a través del llanto, a través de los sonidos que ellas hacen. Por ejemplo, las aves tienen el pavoneo o la manera de moverse para poder aparearse con otras. Y en el caso de las abejas, por ejemplo, ellas tienen unos bailes específicos en el vuelo donde le comunican a las diferentes abejas de su comunidad donde hay flores para ir a polinizar, entre otros asuntos. Las plantas también tienen una manera de comunicarse, sino que estas lo hacen alrededor de señales químicas que salen por sus raíces y que salen por todo su follaje.
allí podemos ver, no sé si ustedes han notado que en Facebook hay un video donde muestra cómo los árboles entre ellos no se tocan, cómo hacen unos pequeños espacios entre follaje y follaje para poder tener mayor oxígeno y mayor capacidad de crecimiento. En ese orden de ideas, la comunicación que existe entre estos árboles tiene que ver con señales químicas que se dan entre ellos para saber que no se están robando terreno, que no se están robando alimentos, entre otras cosas. Bueno, luego de eso quisiera compartirles esta frase de tres teóricos del área de la gestión humana, Hensey, Blanchard y Johnson, que dicen que las habilidades de comunicación, tanto escrita como oral, son cruciales, no solo para la obtención de un puesto de trabajo, sino también para desempeñar el puesto con eficacia. El saber escuchar es una de las habilidades más importantes en el proceso de la comunicación. Si se aprende la dinámica de escuchar, se pueden prevenir malos entendidos y errores de comunicación, así como aumentar la capacidad de trabajar más productivamente con los empleados y con las demás personas dentro de las organizaciones. Esta frase que nos comentan estos tres teóricos de la gestión humana nos hace también relación con la primera frase que escuchamos. Cuando nosotros estamos en un vínculo con otro individuo, bien sea un compañero de trabajo, una pareja, mi hijo, mis padres, la comunicación es un proceso completo que necesita de diferentes actores y de diferentes partes para que pueda ser efectiva. Entre ellos, la capacidad de escucha hace parte de una de las dimensiones más importantes para que la comunicación pueda cumplir su ciclo completo. Si yo no tengo una escucha activa o una escucha consciente de lo que el otro me está diciendo para poder interpretarlo y responder, es muy posible que vayan a existir barreras dentro de la comunicación, un concepto que desarrollaremos más adelante en nuestra presentación. Entonces, ¿cuál es la intención de comunicarnos? Nosotros siempre a través de la comunicación estamos manifestando algo, estamos manifestando un para qué, una intención que nace de nosotros. Nosotros podemos comunicarnos, entre otras razones, para transmitir información, para comentarle al otro algo que necesitamos hacer o algo que me comentaron que debemos hacer juntos. Nos comunicamos para influir en otros, para persuadirlos. Nos comunicamos para manifestar los propios sentimientos, los propios pensamientos, cómo está nuestro cuerpo. Nos comunicamos para manifestar cómo me estoy sintiendo en referencia a lo que el otro también me está comunicando. Nos comunicamos para realizar planes o actividades y proyectos, entre otras razones que podemos utilizar para la comunicación. De todas maneras, lo que esta parte de la presentación nos está diciendo es que a la comunicación no le podemos esconder, hace parte de nuestra cotidianidad y constantemente el ser humano manifiesta esa necesidad intrínseca, esa necesidad orgánica de estar en relación con el otro a través de la comunicación. Nosotros tenemos unos tipos de comunicación, nosotros no podemos solamente reducir la comunicación a la palabra. La palabra o el código lingüístico que nosotros utilizamos hace parte solo de una dimensión de la comunicación que tiene que ver con la comunicación lingüística o la comunicación verbal. La comunicación verbal es aquella que está compuesta, ¿por qué? Por esos códigos propios de mi lenguaje y está íntimamente relacionada con mi cultura, con mi trasfondo educativo, está íntimamente relacionada con mi experiencia como ser humano. De allí que a pesar de que todos compartimos un mismo código lingüístico que se llama español, es decir, nuestro lenguaje, vamos construyendo modificaciones del mismo partiendo de esas características que les acabo de comentar. No habla de la misma manera una persona que tiene un trasfondo cultural costeño que una persona que tiene un trasfondo cultural del interior. Podemos entonces hablar de un boyacense que utiliza un lenguaje un poco más tímido, que utiliza un lenguaje un poco más distante, utiliza mucho el usted, el su merced, a una persona que pertenece a la zona costera que por su cultura, incluso por asuntos del clima, es mucho más abierta, mucho más fluida y mucho más, digámoslo, familiar en la comunicación. También la comunicación verbal tiene que ver con la palabra escrita. No solamente la palabra se manifiesta a través de lo que nosotros verbalizamos cuando nos comunicamos con el otro, sino que también la capacidad que nosotros tenemos de escribir, de redactar, de tener una buena ortografía, está íntimamente relacionada con esta dimensión de la comunicación verbal. Pero no es la única comunicación que nosotros tenemos. De hecho, cuando usted se pone a analizar los espacios o los contextos comunicativos que usted
tiene, por ejemplo, con la pareja o con los amigos, estará dándose cuenta de que muchas veces atiende más lo que no se dice que lo que sí se dice. ¿A qué me refiero con lo que no se dice? Con esos gestos, con esas miradas, con la manera en la que las manos se mueven, con la forma en la que el cuerpo está moviéndose o organizándose en ese espacio de la comunicación. Esta comunicación se llama paralingüística. Siempre que nosotros veamos la palabra para antecediendo una palabra para parapsicológico, paralingüístico, paramilitar, estamos hablando de algo que está justo al final de lo lingüístico, al final de lo psicológico o al final de lo militar. En el caso pues de los ejemplos que les acabo de dar. ¿Qué quiere decir entonces lo paralingüístico? Es que cuando yo termino mi lenguaje hablado o mi lenguaje escrito, hay otro montón de dinámicas, hay otro montón de contextos que yo también tengo que analizar y tener en cuenta para interpretar el mensaje que me están comunicando. La comunicación paralingüística siempre será no verbal. No tiene dentro de sí ningún tipo de código lingüístico, no existen palabras dentro de ella, solamente existen signos y símbolos. Es decir, una comunicación paralingüística es cuando yo voy pasando con mi carro por un lugar y parqueo y encuentro justo frente a mí una señal con una P y una raya que la atraviesa. No necesito una persona que me diga, mira, ahí lo que dice es que no se puede parquear, sino que a mí el solo símbolo de la P rayada con la línea roja me está entregando un mensaje, me está contando que esto es un espacio donde se prohíbe parquear. Lo mismo cuando estamos en una tienda y somos fumadores y vemos al fondo de la tienda una señal con un cigarrillo tachado. Eso se llama señalética y tiene la intención precisamente de comunicar a través de signos y símbolos una información o un mensaje. Pero también la comunicación paralingüística tiene que ver con aquello que el cuerpo narra en sus movimientos y la palabra no necesariamente está narrando. Por ejemplo, cuando estoy comunicando un mensaje, pero lo comunico con las manos cruzadas, porque seguramente estoy molesto o no estoy de acuerdo con lo que estoy comunicando o no me gusta. Como cuando estoy conversando con mi pareja y ella en sus gestos trata de comunicarme que está disgustada con algo que me está comentando, porque está cerrando los puños, porque tiene la mirada con ceño, entre otras cosas. La comunicación paralingüística entonces, según las investigaciones, tiene un gran valor en el contexto de la comunicación. Hay investigaciones que dicen que en la comunicación verbal, es decir, en la palabra, hay un 20% del mensaje, pero hay otras investigaciones que dicen que el 30%. Sin embargo, dejan un gran porcentaje a aquello que el cuerpo está narrando, 20-80 o 30-70. 20% de valor de la comunicación verbal, 80% de valor en la comunicación paralingüística. Es decir, que el cuerpo dice lo que generalmente la boca está callando. El cuerpo va comunicando a través del contexto comunicativo qué va pasando al interior de ese ser humano cuando le están entregando una especie de información. Tenemos al final otros dos tipos de comunicación que ya no tienen tanto que ver con los códigos o que ya no tienen tanto que ver con los signos y con los símbolos, sino que tiene que ver con los contextos de la comunicación o los espacios o los lugares en donde se está dando la comunicación. Existe entonces una comunicación que es de tipo formal y una comunicación que es de tipo informal, y esta la podemos aplicar tanto a los espacios organizacionales, especialmente a la comunicación formal, como a los espacios sociales, como es el caso de la comunicación informal. Un ejemplo claro de esto es que yo no puedo estar dentro de mi espacio organizacional, por lo menos a mis jefes, por lo menos a las personas que me supervisan, hablándoles con palabras que son generalmente reconocidas en mi cultura. Verbigracia o ejemplo, yo no puedo ir a decirle a mi jefe parce, no puedo ir a decirle a mi jefe socio, no puedo ir a decirle a mi jefe es que este man tal cosa, no, porque dentro de la organización existen unas maneras y unas reglas, existen unos códigos
que hacen que la comunicación sea mucho más formal, es decir, está establecida dentro de los parámetros de la organización. Y la comunicación informal es aquella que no necesariamente tiene reglas, es la comunicación que yo sostengo con las personas de mi círculo social más cercano, mi familia, mis amigos, mi pareja. Allí hay unos códigos que son un poco más flexibles. Por ejemplo, ya a mis amigos les puedo tratar con palabras peyorativas que generalmente tienen una mala, un mal significado, como, bueno, como palabras pues groseras que uno puede decirle al otro. No las voy a decir en la presentación porque estamos pues en un espacio académico, pero ya ustedes estarán imaginando pues cuando el amigo le dice al otro, este güey tal cosa. Generalmente escucharíamos esa palabra en otro contexto y la sentiríamos ofensiva, pero dentro de las reglas de las relaciones hay mayor informalidad, mayor flexibilidad para comunicarse con el otro. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, y aquí lo que estoy mostrando en esta gráfica tiene que ver con el proceso de la comunicación. Como les estaba comentando anteriormente, la comunicación tiene unos actores, tiene unas personas o un entorno que genera que la comunicación sea de una manera o de otra. Pero ¿cuáles serían esos elementos importantes que tendríamos que tener en cuenta para la comunicación? Y esto seguramente ya lo hemos trabajado porque es una teoría básica que conocemos en nuestro espacio de formación secundaria, incluso de formación primaria. Reconocemos entonces que existen dos actores principales dentro de todo acto comunicativo. Inicialmente hay un emisor y hay un receptor. Las nuevas teorías comunicativas ya no hablan de emisor y receptor, sino que hablan de interlocutores. ¿Qué quiere decir eso? Que somos dos personas que estamos en una interacción que tiene que ver con la alocución, con la información que se está entregando de uno al otro. Pero vamos a volver a esta que es un poco más clara. El emisor básicamente lo que hace, ya seguramente ustedes conocen esta teoría, es el que emite, el que entrega la información, y el receptor sería en este caso el que recibe la información. ¿Por qué en las nuevas teorías se habla de interlocutores? Porque se ha evidenciado que el emisor no siempre es emisor y que el receptor no siempre es receptor. Si la comunicación, si el acto comunicativo se está dando de forma completa, tanto el emisor como el receptor van a estar intercambiando de roles. En unas ocasiones van a ser emisor y en otras ocasiones van a ser el receptor del mensaje, porque si hay una comunicación que va en doble vía, que es bidireccional, pues necesito estar entonces en ese cambio de roles, y por eso es que ahora se llama más bien interlocutor. Entonces, cuando el interlocutor 1 o el emisor entrega el mensaje, este mensaje se va a través de algo que se llama un canal. Espero que me estén viendo el cursor. Yo creo que yo coloqué la presentación para que grabe el puntero, efectivamente. Entonces, tenemos el emisor, que es el que entrega el mensaje, y este mensaje se va alrededor de un canal que es el medio a través del cual yo estoy entregando el mensaje. El canal puede ser el aire cuando yo estoy teniendo una comunicación presencial con alguien más. El canal puede ser las vías virtuales cuando estoy escribiendo un correo electrónico o estoy en una videoconferencia, entre otros. A través de ese canal existe entonces un mensaje que se está entregando. Ese mensaje puede ser una palabra, ese mensaje puede ser un video, ese mensaje puede ser un gesto, ese mensaje puede ser cualquier cosa que signifique que yo le estoy comunicando al otro un mensaje. Entonces, este mensaje tiene un código. ¿Cuál es el código? El código es la manera en la que yo estoy organizando el mensaje, a través de mi idioma, a través de las modificaciones verbales que yo le pueda colocar a este mensaje, a través de los gestos que yo pueda entregarle, entre otros. Esa codificación necesita ser decodificada. ¿Qué quiere decir? Que cuando este mensaje llegue al receptor, él tiene que hacer un proceso de interpretación, de reconocer eso que me están diciendo, para mí qué significa, yo qué entiendo de eso que me está diciendo el emisor de ese mensaje, y partiendo de eso, ¿cómo yo lo puedo comprender? Existen referentes que me dan a mí mayor comprensión. El referente puede ser
el hecho de que a mí el emisor me entregue el significado de lo que me está diciendo, es decir, que me lo explique a mayor profundidad. El referente puede ser una comunicación en el pasado, en el que yo ya conocí parte de este mensaje y partiendo de eso puedo interpretarlo con mayor precisión. El referente puede ser, por ejemplo, cuando yo estoy en una clase en este momento, pero otro instructor en otro momento me habló de algo similar, entonces tengo algo con qué compararlo. Esa sería la conceptualización de referente, el código ya lo habíamos definido y la descodificación entonces dependerá de estos dos actores, de que haya un buen referente, bien sea porque mi historia en algún momento con este emisor me llevó a una comunicación similar o porque en etapas previas de mi proceso de vida yo ya he tenido experiencias de comunicación similares a esta que estoy teniendo con este emisor, por tanto tengo una referencia de lo que él me está tratando de decir. El receptor en este orden de ideas se convierte también en un emisor cuando le dice al otro comprendo tu mensaje o cuando le dice al otro no entiendo, explíqueme a mayor profundidad. Cuando el receptor dice no entiendo, explíqueme a mayor profundidad qué puede estar pasando. Puede haber ruido en la comunicación. ¿Qué significa que hay ruido? Que hay barreras, que hay situaciones que están generando que este mensaje se vea interrumpido. Digamos que aquí ya no sería tan lineal, sino que habrían unas rayas como interrumpiendo el mensaje, porque existen elementos que pueden estar generando interrupción, que pueden estar generando congestión en la entrega del mensaje. Ejemplo de ruido, cuando estamos en una videoconferencia y se nos va la señal del internet y empezamos a escuchar la información de a pedacitos. Ejemplo de ruido, cuando estoy comunicándome con mi pareja, pero estoy viendo un partido de fútbol y no puedo ponerle atención a los dos elementos a la vez, al partido y al emisor. Decido escuchar el partido que me genera ruido y al final no entiendo nada de lo que mi pareja me estaba diciendo. ¿Qué otro ejemplo de ruido podemos tener? Cuando yo no hablo bien el idioma en el que esta persona me está hablando y no logro descodificar, no logro comprender completamente el mensaje porque no tengo un referente previo, no tengo conocimiento del idioma que esta persona me está comunicando, entonces no logro comprenderlo. También otra cosa que me puede interrumpir la comunicación con el otro, que puede generar que mi mensaje se vea perjudicado, es la redundancia. Cuando yo estoy repitiendo el mensaje de manera constante e incluso con palabras distintas o con las mismas palabras, puedo generar mayor ruido dentro de la comunicación porque no estoy siendo claro y efectivo con el mensaje. Estoy utilizando exceso de recursos en la comunicación y allí puedo tener problemas porque puedo entregar mucha información al mismo tiempo y eso puede enredar a las personas. Existe un elemento final al que yo me quiero referir, que es la palabra contexto. La comunicación siempre se da en un escenario y eso es lo que significa contexto. Contexto significa en el escenario en el que algo se da, el lugar en el que algo se da, la situación política en lo que algo se da, bien sea un acto comunicativo o bien sea una situación social o una situación de pareja o una situación X a la que yo me esté refiriendo. Si yo estoy en un contexto laboral y estoy hablando de un tema, digámoslo, muy distante del espacio laboral, empiezo a hablar con mi jefe de, vamos a colocarlo pues de una manera muy escandalosa, de lo que hice la noche anterior con mi pareja en la cama, quizá estoy descontextualizado porque mi jefe es mi jefe y esa situación íntima pues es de mi pareja, ¿cierto? Es de mi intimidad, estoy completamente, absolutamente descontextualizado. No estoy colocando la comunicación en el espacio donde debe de ser, que debería ser en la relación de pareja, donde se efectúan este tipo de comunicaciones. Bueno, estos elementos son muy importantes porque cuando yo empiezo a reconocer cuáles son los elementos de la comunicación, puedo hacerme más responsable del acto comunicativo. Puedo darme cuenta de que quizá el receptor tiene ruido interno, tiene emociones muy fuertes dentro de sí que no le están permitiendo escuchar el mensaje. Me doy cuenta también de mi propio contexto individual, donde me doy cuenta si estoy listo para entregar la información, si la estoy entregando de manera adecuada y voy desarrollando esa escucha activa
donde puedo comprender todos los elementos de la comunicación y cómo impactan finalmente la comprensión del mensaje. Vamos a profundizar un poco más en esto adelante en nuestra presentación. Vamos entonces a hablar ahora de algo que previamente estábamos comunicando, que tiene que ver con la comunicación paralingüística. Quisiera en ese orden de ideas recomendarles un libro que les voy a colocar debajito de nuestro video, que se llama El lenguaje del cuerpo, de un antropólogo que se llama Alan Pease. ¿Qué hizo o qué descubrió Alan Pease? Que universalmente existen unos comportamientos que a nosotros nos indican una información del otro. El cuerpo informa. La naturaleza es mucho más sabia que el intelecto. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo estar haciendo lo posible por controlar cómo mi cuerpo se comporta en una situación específica, pero mi cuerpo eventualmente logrará expresar lo que quiere expresar, bien sea que no está de acuerdo, como es el caso de cuando se cruzan los brazos. Cuando yo me cruzo los brazos estoy haciendo un bloqueo de la información de lo que me están entregando, máxime si cruzo brazos. Y si cruzo piernas, aún más, cuando cruzo brazos, cruzo piernas y me coloco algo para bloquear la información. Un ejemplo claro de esto es cuando estamos conversando con la pareja y la pareja se coloca un cojín, se cruza los brazos y se coloca un cojín contra el pecho. Quizá no sea el momento más adecuado de conversar allí, porque es una persona que ya dejó de recibir la información, que ya no quiere. Otra cosa, por ejemplo, que el cuerpo cuenta o que el cuerpo habla, es cuando estoy tratando de comunicarme de manera transparente hacia el otro. Esto lo vemos mucho con los políticos. Mostrar las palmas de las manos implica transparencia, y esto tiene mucho que ver con nuestra historia como humanidad. Si ustedes se fijan en las situaciones de la guerra, cuando las personas querían hacer una tregua, además del trapo blanco, lo primero que hacían era mostrar sus armas, sus manos limpias, sin armas, para poder generar confianza. Esto también lo hacen los políticos cuando están conversando y en las alocuciones presidenciales o en las diferentes alocuciones del Congreso, los debates, muestran constantemente sus manos sin ningún tipo de elemento, para que se genere confianza y transparencia de parte del interlocutor o de quien lo está viendo. Otro asunto que tenemos que cuidar es nuestra mirada. La mirada también implica un mensaje. Cuando yo frunzo el ceño y miro como están mirando estos dos personajes de nuestra presentación, estoy interrogando, no estoy creyendo en lo que el otro me dice. La mirada con el ceño implica siempre eso. Incluso si tengo unas gafas y me las coloco debajo de los ojos, estoy aún interrogando más la información. Tenemos también esta postura, es una postura de observación crítica. Cuando una persona se coloca, vamos a tener en cuenta pues que está cruzado, quizá no está creyendo mucho en lo que el otro le está diciendo, pero cuando una persona se coloca la mano con esta postura, podemos interpretar que el otro está escuchando de forma crítica, está escuchando muy atentamente, sumándole a esto que la persona esté asintiendo con la cabeza. Esto me pasa mucho en sesión de formación cuando estamos conversando y mis aprendices empiezan a asentir con la cabeza. Me doy cuenta de que son personas que están escuchando activamente, y que no solamente están escuchando activamente, sino que están cuestionando lo que estoy diciendo y pasándolo por un filtro de análisis. Esto significa esta postura. Y tenemos otro tipo de postura, que es la postura expansionista, cuando una persona se expande en su espacio. En el caso de este gerente que coloca sus piernas, sus pies sobre el escritorio, sus manos detrás de la coronilla de la cabeza, son posturas de seguridad, de confianza, que quizá excesos de confianza. Y finalmente tengo esta posición, esta es la posición del señor Burns de los Simpson, se llama la posición en ojiva o las manos en ojiva. Todo esto que les estoy contando lo van a conocer en el libro que les estoy recomendando del lenguaje del cuerpo. Y la posición de manos en ojiva implica asertividad y seguridad. Cuando una persona utiliza las manos en ojiva, está quizá entregando información importante, y la ojiva puede ser una ojiva hacia arriba, una ojiva hacia adelante, como en la foto que lo estamos que lo estamos viendo, o una ojiva hacia abajo. Cualquiera de las tres implica seguridad. Entonces, todo esto que les estoy mostrando, mis amores, tiene que ver con la importancia que tiene el cuerpo en la comunicación, y que quizá no nos habíamos dado cuenta, o que quizá no habíamos atendido
completamente y es momento de empezarlo a atender, de empezar a darnos cuenta en los espacios de comunicación en los que estamos, pues de qué manera nosotros efectivamente le estamos comunicando al otro a través de nuestro cuerpo tanta información relacionada con nosotros mismos. El cuerpo puede controlarse, es difícil, pero se puede entrenar. ¿Cómo se entrena? A través de cada espacio comunicativo. Cuando yo estoy en cada espacio comunicativo supremamente consciente de qué dicen mis palabras, pero también supremamente consciente de qué dice mi cuerpo, puedo contener mis comportamientos más fácilmente que cuando desatiendo el cuerpo. Bueno, ya pasamos de lo que tiene que ver con la comunicación verbal y yo quisiera pasar un poco a algo que en este momento nos ayuda o nos perjudica en igual medida, que tiene que ver con la comunicación por medios virtuales. En estos momentos muchos de nosotros estamos escribiendo casi todos los días 2 o 3 correos electrónicos para nuestro trabajo, para pedirle explicación al profesor referente a algo, para poder comentarle a nuestro jefe cómo vamos en un proceso, y muchas veces nos equivocamos en la redacción de estos medios. Desde la invención del internet y de los medios virtuales se creó un manual de comunicación a través de estos espacios que se llama la netiqueta, y la netiqueta son esas condiciones importantes que debemos de tener en cuenta para poder comunicarnos adecuadamente a través de correos electrónicos, a través de redes sociales, a través de chats, entre otros, en el WhatsApp, en el Meet, cuando estamos ahí con nuestro profe. Vamos entonces a conocer esas normas. Voy a hacerlo de manera muy rápida porque no quiero extenderme mucho en mi presentación, pero ustedes pueden volver a visitar esta presentación, que también se las voy a adjuntar en lo que vamos a trabajar. Entonces, ya les definí qué es la netiqueta y tiene unas normas o unas condiciones. Inicialmente, usar mensajes cortos y precisos. Habíamos ya hablado previamente acerca de la palabra redundancia. En ocasiones utilizamos demasiados recursos lingüísticos para podernos comunicar con el otro, y esto nos pone en peligro porque puede ser que no seamos tan claros o que le generemos a nuestro interlocutor, al que está leyendo el mensaje, mucha información, sobre información, lo que le va a generar dificultad para recabar en la intención central de nuestro mensaje. Brinde una respuesta concisa pero completa. Por ejemplo, responder solo sí es una respuesta incompleta. Es importante dejar claro si nos están pidiendo una instrucción, incluso paso por paso, paso 1, paso 2, paso 3, la información de los procesos que se tienen que llevar a cabo. No escriba todo en mayúsculas ni en tamaño de letra excesivo. Probablemente muchos de ustedes ya conozcan esto. Escribir en letra mayúscula es una manera de colocarle la paralingüística a la comunicación verbal. ¿Qué quiere decir? Que a través de la escritura en mayúscula sostenida estamos comunicándole al otro que estamos gritando, que estamos irritados, que estamos molestos, que nuestro cuerpo está maluco. Entonces, si esa no es nuestra intención, lo mejor es colocarlo con mayúscula de acuerdo a las normas gramaticales, es decir, mayúscula en nombres propios, mayúscula después de un punto aparte, y tratar de utilizar de resto la letra minúscula normal. Bueno, no confronte a nadie por correo electrónico. Esto es importante porque la comunicación confrontativa a través de correos electrónicos puede ser malinterpretada y a usted eventualmente le puede generar mayores dificultades. Lo ideal cuando estamos en un espacio laboral y necesitamos confrontar alguna situación, alguna persona, es hacerlo en compañía de nuestro jefe inmediato, siguiendo los conductos regulares y a través de una comunicación que sea educada y clara y asertiva. Sea claro en el asunto. Esto me pasa mucho con mis aprendices, que me colocan en el asunto casi que todo el correo electrónico. Profe, en el asunto, profe, aquí le mando el trabajo de la actividad número 1 para que por favor me lo revise, y eso lo colocan en el asunto. El asunto es cuál es mi intención de comunicarme con el otro. Entrega actividad número 1 sería el asunto de este ejemplo que les acabo de dar. Para eso, para el resto de la explicación de la información, recordemos que los correos electrónicos tienen un cuerpo, un espacio donde yo puedo redactar lo que yo quiero decir. Vamos a continuar rápidamente porque son varias las normas. Evite mostrar sus listas de distribución. Las listas de distribución son cuando el correo va, por ejemplo, yo voy a replicar un correo, voy a hacerle forward a un correo
eso quiere decir reenviarlo. Voy a reenviar un correo y lo primero que me va a sacar mi correo electrónico es toda la lista de distribución a quien yo previamente le envié el correo electrónico. Eliminamos esa lista para que solamente quede el cuerpo del correo electrónico. No solicite confirmación de lectura, esto solamente se hace para procesos que sean de obligatoria revisión, como cuando a usted le van a revisar si esa persona sí conoció lo que usted le estaba comunicando. Ahí se puede solicitar confirmación de la lectura del correo, pero de resto es irritante porque hay correos que son muy sencillos, que son solamente para dar una instrucción, solamente para decir que sí frente a algo. Entonces solicitar confirmación de lectura puede ser difícil, a no ser de que me estén supervisando esa confirmación. Relea su correo varias veces antes de enviarlo. Releer es importante y no solamente en un correo electrónico, sino en cualquier tipo de elemento escrito que yo esté haciendo, una presentación de PowerPoint, un trabajo en Word, un ensayo crítico, una comunicación en una red social, porque releer me permite revisar, me permite reeditar, me permite quitar aquello que probablemente me está cargando el correo de distractores, cuando yo lo que quiero dar es un mensaje preciso. No cree ni reenvíe cadenas, eso ya lo había pues comentado anteriormente con evitar mostrar listas de distribución, pero sí, las cadenas es mejor no generarlas porque genera que los correos electrónicos se carguen mucho, y no solamente eso, sino que usted pierda credibilidad al enviar un correo. Ya la persona va a evitar ver sus correos electrónicos porque pues solamente manda cadenas, entonces ¿para qué me voy a sentar a leerlo? El correo no reemplaza la inmediatez de una llamada. Eso es importante en la medida de lo posible, que nosotros tengamos la posibilidad de llamar al otro, la posibilidad de decirle al otro, venga, explíqueme eso que yo no lo entendí, o venga, déjeme clara esta instrucción. Es mejor hacerlo porque a través de las llamadas nosotros tenemos una respuesta mucho más inmediata de lo que es un correo electrónico, e incluso mucho más precisa, porque podemos preguntar en varias ocasiones diferentes dudas que se nos vayan generando por el mensaje. Bueno, evita enviar correos con colas. Esto, vuelvo al mismo asunto de la cadena o de la lista de distribución. Cuando me han enviado, cuando es un mensaje que lo revisó uno, que lo revisó el otro, por ejemplo, un mensaje de trabajo que lo tenía que ver el supervisor, pero que también lo tenía que ver el operario, pero que también lo tenía que ver el operario de otra área, pero que también lo tenía que releer el supervisor de otro lado, y a usted le llega con todas esas colas. Evite quitar las colas, a no ser de que sea absolutamente necesario que vaya con las colas, y envíe simplemente su respuesta. No use acrónimos en correos formales. Acrónimo es cuando yo resumo información en una sola palabra. Por ejemplo, para su información, un correo electrónico, y lo resumo PSI. Eso es inadecuado porque no necesariamente, recuerden que habíamos hablado de los referentes anteriormente, no necesariamente quien me está leyendo el correo electrónico tiene el referente de qué significa PSI. Entonces es mejor decir simplemente para su información. Salude y despídase. Esto no solamente para correos electrónicos, sino para lo que tiene que ver con la comunicación directa. Y use una firma digital. Una firma digital puede ir acompañada por el logo de su organización, por su nombre y su cargo, por su nombre, su cargo, su profesión y su teléfono, entre otras. Cuide sus palabras. Esto está muy relacionado con la confrontación. Vamos a tener en cuenta que a través de los correos electrónicos, especialmente los que son organizacionales o académicos, vamos a tener una comunicación formal que tiene unas normas. No le podemos estar diciendo al profe, parce, mira tal cosa. No, para eso existen códigos comunicativos que tenemos que tener en cuenta. No envíe sus correos masivos desde su correo. No envíe correos masivos desde su correo electrónico. Esto es porque si la comunicación tiene que ser para tantas personas, quizás mejor citar a una reunión y comunicarle a todas las personas lo que le quiero decir, porque si yo envío un correo masivo, existe poca posibilidad de que todas las personas los vean, a no ser de que usted sea el jefe y todo el mundo tenga la obligación de verlo. Revise su correo periódicamente. No permita que se le cargue el correo de muchos mensajes, porque esto le genera que no pueda responder al mismo tiempo ni con tanta claridad información. Evite plantillas o correos no oficiales y conteste aún si no sabe. Conteste aún si no sabe para que la persona no se quede esperando que usted sepa y que no le esté contestando, para que la persona que está escribiendo el correo pueda buscar otra ayuda, pueda buscar otra persona que le pueda colaborar. Bueno, hasta ahí se nos va la etiqueta. Es importante entonces tener en cuenta estos códigos que debemos de utilizar
para, para la comunicación. Luego de esto, entonces vamos a hablar acerca de las barreras de la comunicación. Las barreras de la comunicación son plurales. Existen barreras. Vamos a definir primero qué es barreras, aunque previamente ya lo hemos comentado. Son esas limitantes, esas situaciones que me generan que un mensaje desde el emisor, que sería esta muñequita, hasta el receptor, puedan darse de manera efectiva y clara. Son esas situaciones que me rompen, que me generan un muro dentro de la comunicación. Las barreras pueden ser fisiológicas, esto tiene que ver con el cuerpo, con lo que pasa en mi cuerpo, que me genera dificultad para poder comprender o emitir un mensaje. Fisiológicas pueden ser el que yo sea sordo, el que yo tenga dificultades en el procesamiento de la información, es decir, que me llegue el mensaje pero yo me demore mucho en poderlo codificar y comprenderlo. Allí están personas que tengan, por ejemplo, un retardo mental, que tengan, por ejemplo, un autismo muy profundo que no les permita generar códigos comunicativos inteligibles o entendibles para el otro, entre otras. Las barreras también pueden ser de tipo ambiental, y allí estamos hablando de ruidos que me genera el ambiente, que no me permiten comunicarme de manera correcta. Me llega la experiencia de una empresa que se llama Incolmoto Yamaha. Yo estuve dando ya unos seminarios de comunicación, y una de las barreras que ellos me comunicaban y que me decían era: profe, lo que pasa es que cuando estamos en la planta, nosotros por el ruido de las máquinas no logramos escuchar. Y una vez nos pasó que, por decirle 10 piezas pintadas a otro compañero que estaba lejos de mí, él entendió 100 y terminamos pintando 100 piezas del mismo color. Eso fue un problema porque nos tocó hacer un reproceso que se demoró muchísimo para poder despintar la pieza, entre otros asuntos. Entonces, esa barrera ambiental les generó a ellos una oportunidad, inicialmente un problema, pero después una oportunidad, porque ellos generaron sus propios códigos de comunicación a través del movimiento de su cuerpo. Entonces, estaba un operario al extremo de una planta y el otro al otro extremo. Lo que hacían era hacerse un signo con la mano para entender si eran 10, 100, 80, 70 piezas, si eran de color amarillo, verde, azul, entre otras, que es lo que también genera el sordo, que tiene una barrera fisiológica, genera su propio código de comunicación para poder ser comprendido y entendido. Las barreras semánticas tienen que ver con el tipo de lenguaje que nosotros hablamos. Si esta persona es china y este sujeto es colombiano y no habla chino, es posible que la comunicación tenga una barrera enorme, porque pues, ¿cómo voy yo a decodificar un mensaje en chino si yo no conozco ni siquiera cómo se dice hola en ese idioma? Entonces, ¿qué ayudas existen ahí? Los diccionarios, las aplicaciones para poder comprender una palabra de otra, los intérpretes, entre otras situaciones. Todas estas tres barreras son controlables. Existe una barrera que es difícil de controlar, que es la psicológica. ¿Qué es la barrera psicológica? Son aquellos pensamientos, emociones, situaciones que están en mi mente que me generan dificultades en la comprensión de un mensaje. Ejemplo claro: si esta persona le está emitiendo el mensaje a este sujeto, pero este sujeto salió de la casa y no se dio cuenta si dejó el fogón prendido o lo dejó apagado, o si el gas lo dejó prendido o lo dejó apagado, esta persona no se va a concentrar en nada de lo que le están diciendo, porque su mente está la idea rodándole de si dejó las tajadas en el fogón todavía prendidas, o si dejó el gas prendido. Otro caso: tiene problemas en la casa, salió de la casa, peleó súper duro con su hijo, llegó aburrido al trabajo, su jefe le está hablando, él no logra comprender nada de la información porque su emoción no está aquí. ¿Cómo se controla? La única forma de controlar esta barrera es la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Es la capacidad que yo tengo de poner en mi lugar, en el contexto, en el espacio que es, mis emociones, mis sentimientos y mis pensamientos. Entendiendo entonces que el trabajo es un contexto en el que no puedo estar pensando en lo que pasó en la casa, tengo que ponerlo allá, estar presente en mi trabajo y luego atender lo que pasa en mi casa. Administrativas. Las barreras administrativas tienen que ver, ya vamos a profundizar un poquito a futuro dentro de la presentación con esto. Las barreras administrativas tienen que ver con esos procesos dentro de la organización que hacen que una comunicación llegue más tarde de lo que debería de llegar o no llegue completa. Puede tener que ver con los niveles de la organización, con que yo, siendo un operario, tenga un error en mi producción y no pueda inmediatamente ir a decirle al supervisor o al jefe de la planta, sino que tenga que decirle primero a uno, después al otro, para que pueda llegar la información definitivamente hasta allá.
Y otro tipo de barreras que pueden existir dentro de la comunicación. ¿Qué generan las barreras dentro de la comunicación? Generan interferencia, que yo no comprenda bien el mensaje, intimidación y vulnerabilidad, especialmente las barreras administrativas o las barreras psicológicas, y error en los procesos, como les contaba con los chicos de Incolmotos, que tuvieron que hacer un reproceso de pintar 90 piezas de otros colores para poder solucionar el problema que se les presentó a raíz de una barrera ambiental. Conociendo estas barreras y cómo las solucionamos, pues podremos entonces empezarnos a hacer cargo de ellas. Si yo tengo serias dificultades interiores por problemas que tengo en este contexto familiar o en este contexto de la relación de pareja, pues ya empezaré a tener en cuenta que tengo que desarrollar a mayor capacidad mi inteligencia emocional para poderla controlar con mayor precisión. Si sé que mi trabajo constantemente me rodea de personas del extranjero, pues tengo que hacerme cargo de conocer su idioma, su lenguaje y sus códigos comunicativos. Hay otras barreras como las culturales, por ejemplo, volvamos al caso de que esta sea una china y que este sea un colombiano. Entonces esta chinita en su comunicación corporal no tiene el abrazo como un código comunicativo tradicional, abraza solamente a sus seres más queridos y eso que trata de no tener mucho contacto con ellos porque su cultura es así, es una cultura un poco fría, es una cultura que no es mucho del contacto. Y conoce a este colombiano que lo primero que hace cuando la conoce es darle un pico en la mejilla, ¿cierto? Esa es una barrera que le puede generar a ella intimidación y vulnerabilidad porque dentro de sus códigos culturales no existe el beso en la mejilla como una señal de respeto, todo lo contrario. Bueno, vamos a pasar entonces a cómo soluciono las barreras. Inicialmente la comunicación asertiva y efectiva es el primer código que yo tengo que tener en cuenta para solucionar las barreras. La comunicación asertiva tiene que ver con poner en palabras mis emociones, mis sentimientos, lo que yo quiero y lo que yo no quiero, sin permitir que el otro pase por encima de mis derechos, pero tampoco pasando por encima de los derechos del otro. La comunicación puede ser de tipo pasivo, de tipo agresivo, de tipo pasivo-agresivo o de tipo asertivo. La comunicación pasiva es cuando yo permito que el otro pase por encima de mí, cuando mi pareja me grita, me habla, me dice cosas que son malas, cuando mi jefe me grita y me habla mal y yo permito y me quedo callado y permito que pasen por encima de mí a través de la verbalización de las palabras, a través de estas verbalizaciones. La comunicación agresiva es cuando yo soy el que maltrata al otro a través de las palabras, utilizo palabras groseras, un tono de voz muy alto, mi cuerpo está siendo agresivo, estoy invadiendo el espacio del otro cuando me comunico con él. O la comunicación pasivo-agresiva, esta la manejan muchas personas, es cuando yo tengo muy buena verbalización, es decir, soy muy, ¿cómo se dice esta palabra? Soy muy fluido en lo que quiero decir, tengo mucha capacidad de utilizar diferentes recursos verbales, pero lastimo al otro a través de lo que le estoy diciendo, porque no estoy utilizando groserías, pero sí estoy utilizando palabras que son peyorativas hacia el otro. Y la comunicación efectiva tiene que ver con la utilización de pocos recursos, los recursos que menos yo pueda utilizar para poder dar un mensaje claro y adecuado. Para yo poder saber qué tipo de comunicación utilizar, tengo que tener en cuenta entonces que la organización es así. La organización es un triángulo que tiene unos niveles, un nivel que es operativo, donde están las tareas de fabricación o de actividad de la organización, un nivel táctico donde están los mandos medios y un nivel estratégico donde están los mandos gerenciales. Primero, antes de comprender la comunicación en la organización, yo tengo que tener en cuenta que a cada organización la envuelve algo que se llama una cultura organizacional. La cultura organizacional son esos comportamientos, esas palabras, esas maneras de ser que se permiten o que se han ido construyendo dentro de la empresa de la que yo hago parte. Existen culturas organizacionales que son muy abiertas, que son muy flexibles en torno a cómo me comunico con el otro, donde los jefes y los colaboradores son una familia y se tratan de una manera más informal, pero siempre hay un respeto de por medio, como hay unas culturas organizacionales un poco más tradicionales, donde el jefe tiene un lugar,
una manera de comunicarse con sus colaboradores y los colaboradores pues tienen que seguir unos procesos para poder comunicarse. Dentro de los espacios organizacionales existen tipos de comunicación, una comunicación que es ascendente, es decir, que va de los niveles más básicos de la organización hacia los niveles más altos y tiene que pasar por diferentes procesos. Del nivel operativo pasa al nivel táctico, el nivel táctico sube al nivel estratégico. La comunicación descendente es aquella que va de los niveles altos de la organización hacia los niveles más básicos de la organización. Entonces es cuando el gerente le comunica una información a los supervisores y los supervisores pues le bajan esa información a los operarios. Y la comunicación lineal tiene que ver con la comunicación que ocurre dentro de una misma área, como los operarios hablando con los operarios, los supervisores con los supervisores, los mandos medios con los mandos medios y los gerentes con los gerentes. Tengo que reconocer estos niveles de una organización porque si yo no los reconozco, si yo no me doy cuenta de cómo pasa en mi organización estos niveles, me voy a poder equivocar en muchas ocasiones frente a cómo me comunico con el otro. Y entonces voy a ir pasando por la mitad de la gerencia y le voy a decir entonces qué parce al gerente general y probablemente no va a ser bien visto de parte de ellos. Bueno, cuando yo ya conozco entonces estos contextos comunicativos de mi organización, voy a tener en cuenta que para comunicarme mejor tengo que primero desarrollar la idea, pensar muy bien qué es lo que yo quiero decir, codificarla adecuadamente, es decir, utilizar las palabras correctas que yo necesito para poder entregar el mensaje y elegir el método más indicado, si lo voy a hacer a través de un correo electrónico, si voy a colocarlo en una pancarta, si voy a hablarlo directamente con la persona implicada, entre otros. Tener en mente quién es el receptor, esto es importantísimo. ¿Quién es el receptor? ¿Quién va a recibir mi mensaje? Para eso voy a pensar entonces en el contenido de mi mensaje, cómo esa persona lo va a recibir. Voy a tener que ser breve y voy a darme tiempo para organizar el mensaje, que no empiece de atrás para adelante, de la mitad para adelante y después de atrás a la mitad. También tengo que tener en cuenta que la escucha activa es el mejor ingrediente que yo puedo tener en cuenta en cualquier acto comunicativo, porque la escucha activa implica hacerme cargo de lo que estoy diciendo, cómo lo estoy diciendo, pero también reconocer cómo el otro me está diciendo en su cuerpo y en sus palabras lo que me quiere responder frente a la información. Y la confirmación de la decodificación. ¿Qué quiere decir la confirmación de la decodificación? Que yo le pregunte al otro, pero sí me entendiste, pero sí quedó clara la información, ¿querés que te lo explique de nuevo? Te lo explico de otra manera. De esa forma yo voy a poder asegurarme que todos los actores en el acto comunicativo pues estén seguros y atendidos y que puedan recibir la información de manera adecuada. Finalizando ya mi exposición, es importante tener en cuenta, voy a hacer más énfasis en lo que no se debe hacer. No se debe ser dominante en la conversación con la otra parte. Nos sirve mucho en las relaciones de pareja, porque muchas veces queremos que el otro tenga, queremos que yo tenga razón y coloco todos mis recursos para yo tener razón, entonces hablo duro, de manera peyorativa hacia el otro. Utilizo recursos del pasado, es que usted en el pasado me hizo esto, para poder dominar en la conversación. Y un principio rector en toda comunicación es que somos iguales cuando nos estamos comunicando. Somos iguales y tenemos los mismos derechos en el momento de comunicarnos. Y el principal derecho que yo tengo que respetar en un acto comunicativo es que el otro no tiene que estar de acuerdo conmigo, el otro no tiene que entrar en mi mundo para decirme listo, vos tenés la razón. Podemos disentir, podemos decir que no estamos de acuerdo en un acto comunicativo. No utilizar sarcasmos en el diálogo, ni adoptar una actitud cínica y altanera, cuando yo ridiculizo al otro, cuando yo hablo de manera peyorativa hacia el otro, quizás estoy utilizando una comunicación que es pasivo-agresiva y no va a ser también recibido mi mensaje. No utilizar jamás su poder para amenazar al interlocutor. Esto califica muchísimo para el caso de los que son empresarios o para el caso de mis aprendices que en este momento están ejerciendo un cargo de supervisor o de gerente. No podemos utilizar el poder para amenazar al interlocutor y de hecho el poder es una de las dimensiones humanas que más controladas debemos de mantener, porque el poder nos hace mezquinos, el poder nos hace altaneros, el poder nos hace cínicos y nos hace amenazantes. Y recuerden que el poder es volátil, el poder viene, el poder se va. Entonces, mientras que nosotros nos mantengamos humildes en los actos comunicativos y se nos va el poder, es más posible que lleguemos otra vez a ese grupo donde antes éramos el gerente y volvemos a ser operarios o volvemos a ser supervisores o volvemos otra vez a empezar desde cero. Vamos a ser mejor recibidos por ellos que cuando utilizamos su poder. Mejor dicho, no deje que el poder se le suba a la cabeza.
¿Qué no hacer? Evitar el enojo. El que se enoja pierde la discusión. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros dejamos que nuestras pasiones, que lo comprometidos que estamos con nuestras ideas nos gane, vamos entonces a vernos como personas que somos poco profesionales, como personas que somos poco inteligentes a nivel emocional, y tenemos entonces que mantener nuestra emoción bajo control. No utilizar palabras groseras, expresiones peyorativas o ofensivas, no tomar jamás lo que se diga como un ataque personal. Esto es un principio rector en toda la comunicación. Ni atacar, o sea, si nuestra intención es atacar, no hacerlo, porque nosotros no ganamos atacando al otro, ganamos argumentando con el otro, entregándole cuáles son mis puntos de vista, desde mis conocimientos, desde mis maneras de ser, desde mi recorrido de la experiencia, para poder contarle al otro por qué lo creo así. Pero cuando nosotros empezamos a generar sensibilidad frente al desacuerdo del otro, vamos a sentir que todo es un ataque personal y comunicarse conmigo va a ser difícil, porque siempre me voy a sentir atacada, siempre me voy a volver sensible, siempre voy a ponerme en una situación de víctima dentro de la comunicación, y la idea es que seamos iguales, como les estaba diciendo. Tratar de no perder la calma o actuar de forma temerosa, refrenarse de adoptar una posición de la que no pueda salir adelante, y no perder jamás la ecuanimidad ni la paciencia. Entonces, refrenarse de una posición de la que no puedo salir adelante es cuidado con las aseveraciones que hacemos. Cuando yo digo algo que no puedo sostener desde lo argumentativo, voy a quedar como una persona que simplemente es prejuiciosa, o que simplemente es poco profesional, que simplemente no conoce de lo que está hablando. Por eso el profesional siempre tiene que estar muy informado, tiene que tener una completa lectura de los contextos sociales, económicos, religiosos, deportivos, entre otros, para poder tener argumentos en el momento de conversar. Y no perder jamás la ecuanimidad, ser siempre muy tranquilo, no tener las cosas como ataques personales, sino como una posibilidad de discutir, de conversar, de entender a otro que es diferente a mí. Eso es lo bonito de la comunicación. Y ya, mis amores, esa es la presentación que yo les quería compartir. Esto es un abrebocas de lo que nosotros vamos a empezar a trabajar la próxima semana en la siguiente evidencia. Espero que vean esta presentación con ojo crítico, que busquen otros referentes, otras personas que les hablen de otras dimensiones de la comunicación, porque la comunicación es todo un sistema de conocimiento. Yo solamente les estoy dando el 0.005% de lo que tiene que ver la comunicación, que es lo esencial que tenemos que tener en cuenta para que cuando estemos en ese espacio organizacional, para que cuando estemos en ese espacio relacional, en ese espacio familiar, podamos utilizarlo a nuestra ventaja y poder ser unos mejores comunicadores. Los dejo aquí, mis amores. Entonces, espero hayan disfrutado este espacio, que fue rápido. Traté de hacerlo de una manera muy ágil para no redundar en muchos temas. Y bueno, ya con esto no vamos a hacer ninguna actividad, es simplemente ver el video. También les voy a dejar la presentación, también les voy a dejar el libro, y nuevamente, como con el video de la semana antepasada, es abrir la curiosidad de ustedes a lo que quieran explorar de la comunicación. Si quieren leer el libro, que es muy interesante, el lenguaje del cuerpo, o quieren ver otro tipo de libros, pues bueno, podemos entonces empezar a nutrirnos con esta información, para que la próxima semana ya empecemos a trabajar otro tema que no tiene tanto que ver con la comunicación básica, sino la comunicación con auditorios, o cuando nosotros estamos haciendo una exposición. Los dejo, espero que estén muy bien y que tengan una excelente semana. Un abrazo muy grande, cuídense.